No debía haber ido a esa reunión. No debía haber puesto mi fe y esperanza en que ese lugar no me trataría con crueldad. Pero la sensación fría y humillante comenzó cuando mi hija Rachel me envió un mensaje de texto. Hola mamá. Vamos a tener un evento del Día de la Madre en la Casa del Lago. Todos van a venir. ¿Quieres unirte? Me quedé mirando esas palabras en la pantalla del celular durante casi 10 minutos antes de escribir una simple respuesta. Claro, avísame cuándo. Sin emojis, sin signos de exclamación, solo palabras, efectivas y separadas como un memo de oficina. Pero entonces mi corazón, esa cosa tonta y obstinada, saltó como una niña de 10 años y me dejó notitas mentales que decían, mamá es la mejor. Pero esta historia no termina ahí. Pasé los siguientes 3 días arreglándome, no el apartamento, claro. Estaba impecable, porque no tenía nada más que hacer, sino a mí misma. Me teñí las sienes de gris, planché mi blusa de lino favorita y pulí la delicada pulsera de oro que George me había regalado en nuestro 12º aniversario. El broche estaba roto, pero aún brillaba bajo la luz del baño. Me decía a mí misma que era una tontería. Pero una parte de mí, una parte que sobrevivía desde cuando aún creía que yo importaba, quería verse bien. Me cuidé. No como la madre que habían perdido, sino como la madre que yo solía ser. Si alguna vez te has sentido invisible para tus propios hijos, quédate conmigo. Déjame un comentario, suscríbete. Porque esta vez ya no me voy a quedar en silencio. Esa noche horneé una tarta de arándanos, no de caja, sino desde cero, la favorita de Rachel cuando era niña. La envolví en un molde de tarta plateado y la guardé con cuidado en una fiambrera. También empaqué una pila de libros de bolsillo para Emma y Liam, libros sobre dinosaurios, ballet, el espacio, y 2 pequeños rompecabezas que encontré en la librería independiente cerca de la biblioteca, donde saco libros 2 veces por semana. Max, mi Golden Retriever, me observaba en silencio, sus ojos oscuros siguiendo cada uno de mis movimientos. Estaba viejo ya, como yo, con el hocico encanecido y cada vez más lento, pero leal de una forma que los humanos parecían haber olvidado. Salimos al amanecer. El viaje desde Rochester hasta el lago Champlain tomó casi 6 horas. Paré 2 veces para que Max pudiera estirarse y olfatear el pasto desconocido. Las carreteras serpenteaban a través de pueblos dormidos, con banderas en los porches y campanas de iglesia los domingos, y me permití imaginar solo por un momento que el fin de semana podría traer algo distinto a la decepción. La Casa del Lago era exactamente lo que uno se imagina al cerrar los ojos y pensar en éxito. Extensa, moderna, todo vidrio y madera de cedro, con una terraza envolvente y un muelle que se proyectaba con confianza hacia el agua. Rachel había hecho bien las cosas, lo sabía. Me repetí que estaba orgullosa de ella, y lo estaba. Pero el orgullo no es lo mismo que pertenecer. La entrada ya estaba llena. El elegante Tesla de George, el SUV alquilado de Andrew y el Range Rover negro mate de Daniel. Aparqué más abajo, cerca del buzón del vecino, y subí caminando despacio, con la correa de Max en una mano y la tarta en la otra. Emma me vio primero. Se separó del grupo como una chispa y bajó corriendo por la grava, con sus pequeñas piernas bombeando, sus coletas rebotando. «¡Abuela Maggie!», gritó. «¿Trajiste a Max?». Se lanzó sobre el perro, enterrando la cara en su pelaje dorado. Por un momento, solo ese, sentí que pertenecía. Dentro, la casa estaba llena de movimiento, gente riendo, copas tintineando, el aroma de charcutería, velas y algo caro flotando en el aire. Rachel estaba en la cocina, acomodando quesos en una tabla del tamaño de un televisor. Miró por encima del hombro cuando entré, copa de vino en mano, su cabello recogido en esa coleta elegante, que siempre la hacía parecer que tenía un lugar mejor al que ir. «Ah, mamá», dijo, «llegaste. Hay vino en la nevera si quieres. Comemos en 1 hora. Ni un abrazo, ni un feliz día de la madre. Solo instrucciones». Coloqué la tarta con cuidado sobre el mostrador de mármol, junto a una bandeja de tiramisú y fresas cubiertas de chocolate, claramente no hechos en casa. «Hice tu favorita», dije, abriendo la bolsa. Rachel ni siquiera la miró. «Ah, gracias. Ya tenemos muchos postres, pero quizá la pongamos también». Andrew estaba en la terraza, deslizando su dedo por el teléfono. Su novia, Melissa, ni siquiera alzó la vista. George estaba en algún lugar de la casa,
probablemente sirviéndose bourbon. Y Melissa, vestida de lino crema como recién salida de un catálogo, conversaba con Daniel junto a la chimenea como si fueran los anfitriones de una gala. Me quedé en la cocina, sosteniendo la tarta como si fuera una pieza de mobiliario antiguo que nadie sabía dónde colocar. La cena pasó. Intenté unirme a las conversaciones sobre casas de verano en Nantucket, escuelas privadas y criptomonedas, pero mis comentarios sobre el jardín comunitario de la biblioteca y la nueva sección de audiolibros cayeron como piedritas sobre pisos de mármol. Noté las miradas, especialmente la de Rachel, cada vez que decía algo encantadoramente anticuado. Después del postre, Rachel aplaudió. Vamos a tomarnos una foto familiar en el muelle. La luz está perfecta ahora. Todos salieron al exterior riendo, ajustándose las gafas de sol. Yo los seguí, unos pasos detrás, intentando no tropezar con los escalones de madera. Y fue entonces cuando sucedió. Cliffhanger. Nadie siquiera alzó la vista cuando entré en el gran vestíbulo. El clic del obturador de la cámara fue más fuerte que cualquier cosa que haya escuchado antes. Sonó como un adiós. El clic del obturador de la cámara fue más fuerte que cualquier cosa que haya escuchado antes. Sonó como un adiós. No un adiós abrazado y llorado, sino ese adiós silencioso y definitivo que ocurre cuando nadie está mirando. Un adiós sellado no con un beso, sino con un clic. Se suponía que era una foto familiar. Rachel había reunido a todos en el muelle, con el sol de la tarde proyectando reflejos dorados sobre la superficie del lago. Ese tipo de luz que los fotógrafos llaman mágica. Esa luz que uno quisiera para algo digno de enmarcar sobre la chimenea. George estaba junto a Melissa, con la mano apoyada suavemente en su espalda, como si siempre hubiese pertenecido allí. Andrew se mantenía rígido al otro lado, con la mano de Melissa enlazada en su brazo. Rachel colocó a Daniel y a los niños en el centro, Emma con su vestido de recital lleno de vuelos, Liam aferrado a un pequeño dinosaurio de juguete, y luego se giró hacia mí. «Mamá», dijo con una sonrisa un poco demasiado tensa. «¿Puedes tomar la foto?» Me tendió su teléfono. Vacilé, solo un segundo. El tiempo justo para que el dolor se colara antes de que Richard, siempre el que resolvía, interviniera desde atrás. «No hay problema. Tengo un trípode y temporizador. Todos podemos salir en la foto». «Perfecto», dijo Rachel animadamente, y sentí una oleada de alivio. Tal vez no había sido su intención excluirme. Tal vez todo estaría bien. Me acerqué un poco, arreglándome el cabello de forma sutil, colocándome cerca del lado de Rachel. Pero entonces ella se movió. No solo su cuerpo, su intención. Creó físicamente un espacio entre ella y George. Y entonces llegaron las palabras, ligeras, descuidada, letales. «En realidad, mamá, puedes apartarte. Quiero que mi verdadera madre salga en esta foto». El aire desapareció. Me quedé allí, atónita, mientras Melissa se deslizaba en el espacio que yo había ocupado. Su brazo rodeó la cintura de Rachel con la familiaridad de una rutina ensayada. Los demás se ajustaron con facilidad, como si ese arreglo hubiera sido siempre el plan. Y así el retrato quedó compuesto. Padre, madrastra, hijos, nietos. Yo había sido borrada. Toda una vida de rodillas raspadas, cuentos antes de dormir, noches sin dormir por la gripe, maquetas de feria de ciencias hechas a última hora. Todo reemplazado por una mujer que jamás cambió un pañal, jamás se quemó con un calentador de biberones, jamás se sentó en una reunión de padres preocupada por las notas de matemáticas. Nadie dijo una palabra. Simplemente esperaron a que me moviera, a que hiciera espacio, otra vez. Y lo hice. No lloré, no suspiré, no supliqué. En su lugar, me alisé el cabello y di un paso atrás, lo justo para que el lente pudiera ignorarme. Detrás del grupo, cerca de la barandilla, fuera del encuadre, hasta los fantasmas saben cuándo deben salir de la habitación. Me giré y caminé lentamente de regreso a la casa, mis pasos silenciosos sobre el muelle. Detrás de mí la cámara hizo clic, una vez, dos veces, sellando la nueva realidad. Dentro, la cocina aún olía a confit de ajo y cordero al romero, todo de catering. Mi tarta, intacta, seguía en el mostrador, bajo una caja de pastelería que contenía macarons perfectamente estilizados. El contraste casi me hizo reír. Tomé el molde de la tarta, lo cubrí con papel de aluminio
y lo deslicé de nuevo dentro de la bolsa. Desde la ventana, pude ver a Rachel riéndose de algo que George había dicho, con la cabeza inclinada justo de la misma manera en que yo solía inclinarla cuando él contaba uno de sus chistes de contabilidad gastados. Se veían perfectos juntos, una familia perfecta, sin espacio para la mujer que había hecho posible esa familia, sin espacio para errores, ni estrías, ni historias que incomodaran a los demás. Solo la versión pulida de la realidad, esa que podían mostrar a sus amigos y seguidores de Instagram. Encontré a Max acurrucado en la sombra del porche, con la cabeza apoyada sobre sus patas. Me miró con sus ojos nublados, percibiendo el cambio en el aire. Le puse la correa y lo acaricié suavemente detrás de las orejas. «Nos vamos a casa», le susurré. Rachel pasó a mi lado mientras entraba, quitándose el lápiz labial de los dientes. «Oye, mamá, ¿puedes asegurarte de que haya toallas de invitados en el baño de abajo? Podría quedarse gente». No esperó respuesta. No notó que la tarta ya no estaba. No me notó a mí. Esa noche dormí en la habitación de invitados sobre sábanas de algodón egipcio de 300 hilos que olían levemente a lavanda y algo artificial. Max se acurrucó a mi lado en la cama. Su cuerpo era un peso reconfortante junto al mío. La ventana estaba abierta, dejando entrar el zumbido suave de los insectos del lago y el crujido ocasional de las tablas del muelle abajo. Me quedé mirando el techo, escuchando las voces que se deslizaban por la casa. Risas, copas que chocaban, música. Nada mío, nada para mí. Pasada la medianoche, me levanté y fui de puntillas a la cocina. Preparé una taza de té, con cuidado de no despertar a nadie, y me senté en la inmensa isla de granito, sola, con el vapor de la taza empañando levemente mis gafas. Hubo tantos momentos, a lo largo de los años, en los que podría haber exigido más respeto, más reconocimiento, más presencia, pero no lo hice. Elegí la paz sobre el conflicto, la suavidad sobre la firmeza, y ellos aprendieron a tratarme en consecuencia, como algo opcional, como alguien reemplazable, como alguien que siempre decía «está bien», incluso cuando no lo estaba, especialmente cuando no lo estaba. Ahora, mientras el amanecer comenzaba a teñir lentamente el horizonte, comprendí que algo había cambiado. No de golpe, pero completamente. Esta ya no era mi familia, no de ninguna manera que importara. Ellos lo habían dejado claro. Ahora era mi turno. Cliffhanger. Hasta los fantasmas saben cuándo deben salir del encuadre. Nunca antes había usado la verdad como arma, pero ahora no me quedaba nada que proteger. Nunca antes había usado la verdad como arma, pero ahora no me quedaba nada que proteger. Ni su imagen de sí mismos, ni su comodidad, ni siquiera su aprobación, esa que había perseguido durante la mayor parte de mi vida adulta como una hoja atrapada por el viento. Cuando Max y yo regresamos a Rochester, el penthouse se sentía aún más pequeño. No físicamente, sino emocionalmente, como un abrigo que hacía mucho me había quedado chico, pero que seguía usando por costumbre. Solté la correa, dejé que Max caminara hacia su cama de esquina, y me quedé de pie en la entrada durante un largo momento, mirando el silencio. Luego me dirigí al armario del pasillo, el de las cajas. Décadas de vida estaban guardadas allí, diarios, cartas, formularios de impuestos, proyectos escolares, zapatitos de bebé, anuncios de graduación. Solía pensar que los guardaba por razones sentimentales, pero esa noche entendí que eran pruebas de que yo había estado allí, de que había importado. Saqué la caja etiquetada Rachel secundaria y la abrí con cuidado. Dentro había cuadernos cubiertos de brillantina, notas dobladas de amigas, algunas polaroids del baile de graduación y el diario de cuero que le había regalado en su cumpleaños número 16. Lo leí una vez, hace años, después de que se fue a la universidad. Solo unas cuantas entradas, páginas llenas de quejas sobre el acné y los toques de queda, sí, pero también de gratitud, de amor. Una vez escribió: «Sé que pongo los ojos en blanco cuando ella habla, pero me moriría si algo le pasara a mamá». Sostuve esa página entre mis manos y dejé que el dolor floreciera, y luego pasara. Después vino el ensayo universitario de Andrew, guardado en una funda plástica, aquel en el que escribió sobre los sacrificios que hice como madre soltera, el valor de la determinación, la dignidad silenciosa de la perseverancia.
Recordé lo orgulloso que estuvo cuando lo aceptaron en Brown. Nunca me dio las gracias directamente, pero en ese ensayo me sentí vista. Hacía años que ninguno de los dos me hacía sentir así. Luego saqué la carpeta legal. Un grueso fajo de papeles color crema, mi acuerdo de divorcio. Página tras página de listados de bienes, cláusulas de exención y porcentajes que nunca terminaban de cuadrar del todo. En aquel entonces estaba demasiado destrozada para luchar. El abogado de George, agresivo y resbaladizo, me desgastó. Solo quería que todo terminara. Y así fue como firmé. Lo que no hice fue olvidar. Entre la jerga legal había copias anotadas, líneas subrayadas, notas adhesivas, estados de cuenta que contradecían sus afirmaciones de propiedad compartida. Un rastro de papel que mostraba la erosión. Ahora, las ordené en pilas ordenadas, dobladas cuidadosamente en sobres etiquetados. El último objeto que recuperé fue la laptop, una vieja, más lenta que la melaza, pero aún funcionando. La última vez que Rachel vino por Navidad, me pidió prestarla para enviar un correo rápido. Nunca cerró sesión. Meses después, al liberar espacio, las encontré. Mensajes entre ella y Daniel, haciendo referencia a investigaciones internas sensibles de su empresa. Información que, supuestamente, Daniel había aprovechado para una inversión lucrativa. En su momento me horrorizó, pero no hice nada. Esa era la historia de mi vida, en realidad. Observar, absorber, guardar. Pero ahora había terminado con el silencio. Imprimí los correos, los deslicé en un sobre nuevo. Agregué una nota. Recuerda quién estuvo allí. La oficina de correos estaba tranquila a la mañana siguiente. Pagué extra por el envío prioritario y con seguimiento. El empleado me preguntó si quería firma al momento de la entrega. No, dije. Solo confirmación de que llegó. Esa noche preparé té. Me senté con Max, leí unos capítulos de una novela que realmente no estaba siguiendo, y esperé. Tardó 3 días. En la tercera mañana, mi teléfono se iluminó como un árbol de Navidad descontrolado. El mensaje de Rachel llegó primero. ¿Qué demonios, mamá? ¿En serio? Luego Andrew. 4 llamadas perdidas en 20 minutos. Después, George. Asunto. Tenemos que hablar. Lo borré sin abrirlo. Que se ahogaran, que se quedaran en la niebla de no saber, la misma niebla en la que yo había vivido durante años, preguntándome si sería invitada, incluida, recordada. Esa tarde, mientras trasplantaba mis violetas africanas, finalmente revisé el buzón de voz. La voz de Rachel era aguda y cortante, como se ponía cuando estaba molesta, pero tratando de sonar compuesta. Mamá, no sé qué intentas demostrar con esto. Esos diarios eran privados, y los papeles del divorcio. ¿Por qué mandaste eso? Llámame. Ya. Luego vino la voz de Andrew, más directa. ¿Qué diablos, mamá? No puedes soltar toda esta historia antigua sobre nosotros solo porque te sientes ignorada. Rachel está hecha un lío. Ahora Daniel está en pánico por algo de uso de información privilegiada. Richard está haciendo preguntas. Tienes que arreglar esto. Arreglar esto. Como si aún fuera la conserje emocional de sus vidas, la que limpiaba los desastres que no había causado. Escuché el último mensaje de George mientras le servía agua fresca a Max. Catherine, este comportamiento no es saludable. Sé que el Día de la Madre fue difícil, pero desenterrar el pasado no va a ayudar a nadie. Melissa está muy molesta. Hablemos de esto como adultos, como si fuera una niña haciendo una rabieta, como si el peso de los años no me diera el derecho a actuar, por fin. Borré los mensajes de voz. Max me miró, su cola golpeando el suelo una sola vez. Estoy bien, le dije. Parpadeó lentamente, y con eso tuve todo el consuelo que necesitaba. Esa noche escuché el golpe en la puerta, un ritmo familiar, fuerte, controlado. Abrí la puerta y encontré a Andrew de pie, con una carpeta manila en una mano y la boca tensa. Mamá, dijo, tenemos que hablar de esto. Cliffhanger. Estoy recuperando mi vida, Andrew, empezando por la verdad. Durante décadas les enseñé que mi amor era incondicional, y ellos confundieron eso con permiso. Durante décadas les enseñé que mi amor era incondicional, y ellos confundieron eso con permiso. Permiso para pasarme por alto, para no valorarme, para borrarme por completo. Y yo lo permití, ¿no es así?
Los dejé creer que, sin importar lo que dijeran o hicieran, o lo que no dijeran o no hicieran, yo siempre estaría ahí, con los brazos abiertos, la sonrisa fija, esperando. Pero algo había cambiado, no en ellos, en mí. Andrew me siguió escaleras arriba esa tarde, pasando los zócalos desconchados y el bordado enmarcado que decía, «Aquí vive la gracia». No le ofrecí té, no pregunté nada. Simplemente abrí la puerta, me hice a un lado y lo dejé entrar al último espacio que todavía era mío. Miró a su alrededor como si nunca hubiera estado allí, lo cual, siendo justos, era cierto. Sus ojos recorrieron las estanterías hechas con bloques de cemento y tablones de pino, la mesa auxiliar vintage que sostenía los juguetes masticados de Max, el alféizar repleto de violetas en flor. Su boca se movió como si fuera a decir algo, pero en lugar de eso, me entregó la carpeta. «Enviaste esto a Rachel». No lo negué, no me estremecí. Fui a la cocina, dejé la carpeta sobre la encimera y comencé a llenar la tetera. «Está alteradísima», continuó. «Daniel dice que esos correos pueden ser graves. Podrías arruinarle la carrera». Me giré para mirarlo. Pude haberla arruinado hace años. No lo hice. ¿Por qué ahora? Porque ahora, dije con calma, no me queda nada que perder. Se pasó una mano por el cabello, igual que lo hacía George cuando se sentía acorralado. «Esto no es propio de ti». Sonreí sin calidez. «Ya no sabes lo que es propio de mí». Se dejó caer en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas. «¿Qué quieres de nosotros?» Ahí estaba. La misma pregunta que Rachel pronto haría. La pregunta que asumía que todo esto era parte de una negociación. Que si encontraban la oferta correcta, yo volvería a mi configuración de fábrica. «No quiero nada», dije. Parpadeó. «Vamos, no digas eso». «Lo digo en serio. Ni visitas, ni llamadas, ni disculpas». «Pero, ¿por qué?» Me senté en la silla frente a él, con Max acostado entre los dos, su cola golpeando suavemente el suelo. «Porque he pasado años esperando migajas, Andrew. Una invitación para las fiestas, un mensaje de agradecimiento, una foto de los nietos, y cuando recibía algo, lo trataba como si fuera oro. Me decía que era afortunada, que ser tolerada era mejor que estar sola». Su rostro mostró verdadero dolor. «No estás sola. Nos tienes a nosotros». «¿De verdad?», pregunté en voz baja. «¿Dónde estabas cuando tu hermana me pidió que me apartara de la foto para que su madre de verdad saliera en ella?» Su mandíbula se tensó. No tenía respuesta. «No dijiste nada», agregué. «Ni ese día, ni después». «No pensé que...». «No, no pensaste». Bajó la mirada. El silencio entre nosotros se hizo largo, solo interrumpido por el burbujeo de la tetera. Me levanté, vertí el agua sobre la bolsita de té y coloqué la taza frente a él. «¿Tú crees que esto es venganza?», dije. «Pero no lo es». «¿Entonces qué es?». «Es un límite», frunció el ceño. «Nunca tuve uno contigo, ni con Rachel, ni con tu padre. Dejé que todos cruzaran líneas porque creía que eso es lo que hacen las madres. Nos doblamos, perdonamos, aparecemos, incluso cuando nos olvidan». No dijo nada, solo miraba el vapor que subía de su taza. Rachel compartió archivos confidenciales de trabajo con su esposo. George ocultó bienes durante el divorcio. Tú te beneficiaste de ambos, lo supieras o no, y yo me quedé callada para proteger a la familia. Me incliné ligeramente hacia adelante. «Ya no voy a proteger a nadie». «Mamá», dijo suavemente, «esto va a destruirlo todo». Asentí. «Sí, lo hará». Parecía genuinamente conmocionado. «¿Y estás bien con eso?». Lo pensé por un momento. «Estoy bien con no ser yo la que se destruya esta vez». Esa noche le envié un correo a Harold Benson. Le pedí que preparara una enmienda a mi testamento. 2 días después, me senté en su oficina. Estanterías llenas de códigos legales encuadernados en cuero. Un tenue olor a tabaco de pipa impregnando las cortinas. Me miró por encima de sus gafas de lectura. «¿Estás segura de esto, Margaret?». «Nunca he estado más segura», suspiró, golpeando el bolígrafo contra el escritorio. «¿El fideicomiso para los nietos permanece?». «Sí, ellos son inocentes». «¿Y Rachel y Andrew?». «No reciben nada», dije. «Ni un centavo, ni una foto, a menos que cumplan con los requisitos». Harold alzó una ceja. «¿Cuáles son?». «Una disculpa escrita a mano. Nada de correos, nada de mensajes de texto. Pluma sobre papel, mínimo 5 páginas.
una por cada año en que lentamente me borraron. Pareció sorprendido. ¿Y si lo hacen? Igual no reciben nada, dije con firmeza. Pero habrán recuperado al menos una pizca de su humanidad. No sonrió, pero tampoco discutió. Vamos a redactarlo. La noche siguiente llegó un mensaje de texto. George, cena en Giovanni. 7 de la tarde. Los chicos están molestos, hablemos. Giovanni, el mismo restaurante donde hace 15 años me dijo, entre Beal Marsala y vino tinto, que había conocido a otra persona, que quería algo nuevo, algo más ligero, no había vuelto desde entonces. No respondí. En su lugar, llevé a Max a dar un paseo por Highland Park. Las lilas apenas comenzaban a florecer. El aire era fresco y limpio, con el perfume prometedor del verano. Caminamos despacio. Max se detenía en cada arbusto como si cada uno fuera un tablón de anuncios. No pensé en Rachel, ni en Andrew, ni en George. Pensé en el sonido que hizo el muelle bajo mis zapatos cuando me hice a un lado. Pensé en cómo nadie miró hacia atrás. Y me prometí algo que nunca me había atrevido antes. Nunca volvería a hacerme a un lado. Cliffhanger. Por primera vez en 57 años me estaba eligiendo a mí misma. Pensaron que estaba mintiendo. Siempre asumieron que volvería. Pensaron que estaba mintiendo. Siempre asumieron que volvería. Esa es la cosa con ser la constante, la que guarda los álbumes de fotos, envía las tarjetas de cumpleaños, recuerda las alergias de la infancia y el nombre de la maestra de segundo grado. Piensan que nunca te vas a ir, porque nunca lo hiciste. Pero la gente olvida. Incluso una piedra se desgasta con el agua. Incluso el silencio tiene un punto de quiebre. No les di otra advertencia. Después de reunirme con Harold, me moví con precisión silenciosa. Puse el penthouse en venta. ¿Cómo está? Cierre rápido, sin visitas. Mi agente conocía a alguien, un comprador en efectivo que convertía viejas unidades del centro en alquileres de lujo. No regateé. No esperé guerras de ofertas. No buscaba más. Buscaba salir. El resto sucedió rápidamente. Doné casi todos mis muebles a un refugio para mujeres que reingresan al mundo laboral. Regalé mis libros a la biblioteca. Vendí mi auto a un amigo de la familia por la mitad de su valor. Conservé solo lo que cabía en 3 maletas: ropa, documentos, la correa de Max y una pequeña caja de cedro con llave. Cuando entregué mi renuncia en la biblioteca, mi jefa parpadeó 2 veces y luego me abrazó como si acabara de anunciar un diagnóstico terminal. Supongo que, en cierto modo, así era. La vida que ellos conocían, Margaret, la madre, la exesposa, la que ordenaba libros, la callada, llegaba a su fin, y no iba a ser un funeral. Rachel llamó de nuevo la noche después de que se publicara el anuncio del apartamento. Jason me contó lo que estás haciendo, dijo. ¿De verdad te vas a mudar? ¿Vas a vender tu apartamento? ¿Qué es esto, mamá? Una especie de acto dramático. Permanecí en silencio. Jason dijo que estás amenazando a papá con la junta de ética, que estás enviando cosas a mi empresa. Esto es una locura. Necesitas ayuda. Era su táctica favorita, hacerme ver como la irracional. No es chantaje, dije con calma. Es un seguro. ¿Seguro?, escupió. ¿Estás amenazando con arruinar mi vida por un simple comentario? ¿De verdad lo ves así?, pregunté. ¿Un solo comentario? Se quedó en silencio. Cosa rara. No quise decirlo así, pero lo dijiste, frente a todos, y no pediste perdón, ni en ese momento, ni después, porque no pensaste que tenías que hacerlo. Fue una estupidez, pero estás exagerando, estás destruyendo todo. No, dije con suavidad. Eso lo hiciste tú. Yo solo me estoy alejando de los escombros. La línea se quedó en silencio un momento, luego se llenó de respiraciones entrecortadas. ¿Qué quieres de nosotros, mamá? Era la 3ª vez que me hacían esa pregunta. Ya le dije a Andrew, nada. Eso no puede ser cierto. Pero lo es. Su voz tembló. ¿Nos estás cortando así, de la nada? No, dije, no de la nada. Poco a poco, durante décadas, solo que ustedes no se dieron cuenta. A la mañana siguiente abordé un vuelo solo de ida a Florida con Max en su jaula y mi equipaje facturado. El agente inmobiliario cerró la venta del apartamento por firma electrónica. Transferí el dinero a una cuenta temporal y apagué mi viejo celular. Sin dirección de reenvío, sin despedidas. Simplemente
desaparecí. Clearwater era todo lo que Rochester no era: cálido, abierto, indulgente. Alquilé una pequeña vivienda frente a la playa con un balcón que daba al golfo. Tenía paredes azul pálido, pisos que crujían y olía levemente a protector solar y aire marino. Cada mañana preparaba café y me sentaba afuera, dejando que la brisa peinara mi cabello. Max se adaptó maravillosamente. Mi nueva vecina, una bibliotecaria jubilada llamada Jean, me invitó a su club de lectura. Acepté. No me preguntó sobre mi pasado y yo no lo ofrecí. La libertad, estaba aprendiendo, no necesita explicación. Una semana después de llegar, un paquete llegó a la oficina de Harold. Sin remitente, pero reconocí la letra de George en el sobre. Dentro había documentos legales y una nota. Margaret: no sé si recibirás esto. Harold aceptó reenviarlo solo si mantenía tu ubicación anónima. Adjunto los papeles firmados que transfieren la propiedad de la Casa del Lago a tu nombre. También he creado un fideicomiso con fondos que debí haberte ofrecido hace años. Sé que es muy poco, demasiado tarde. Finalmente veo lo que te hice, lo que te hicimos. Rachel está de baja en su trabajo. Andrew terminó su relación tras un colapso en la oficina. Los niños te extrañan. Yo te extraño. Si alguna vez quieres contactarnos, aquí estaremos. Si no, al menos acepta lo que siempre debió ser tuyo. George. Lo leí 2 veces. Luego llamé a Harold. Los papeles parecen legítimos, confirmó. Acepta la transferencia, dije. Pero no quiero la Casa del Lago. ¿Qué te gustaría hacer? Véndela. Dona lo recaudado al refugio de Oakmont, anónimamente. ¿Y el fideicomiso? Guarda lo suficiente para los fondos universitarios de Emma y Liam, dije. El resto, destínalo a una beca para madres solteras que regresan a estudiar. Se quedó en silencio. Eso es casi $2 millones. Lo sé. Están pasando por un mal momento, Margaret, dijo con suavidad. Rachel podría perder su licencia, George podría ser inhabilitado, Andrew está en terapia. Lo sé. Una palabra tuya podría detener todo esto. No, dije. No más rescates. No más gracias que se interpretan como debilidad. Algunos lo llamarían venganza. No, repetí con firmeza. Es consecuencia. No discutió después de eso. Y yo no sentí ni una pizca de arrepentimiento. Esa noche caminé descalza por la playa. El cielo era melocotón y lavanda, el aire cálido y sereno. Pasé junto a una pareja de ancianos que caminaba de la mano, sus pasos lentos y sincronizados, y sentí una punzada, no de añoranza, sino de reconocimiento. Eso pudo haber sido nosotros, si la fidelidad hubiera significado algo, si el sacrificio hubiera contado, si ser madre alguna vez hubiera sido suficiente. Cliffhanger. Su dolor era real, pero ya no me pertenecía. Esa mañana encontré una concha perfecta, iridiscente y entera, y supe, por primera vez, que la guardaría para mí. La marea había retrocedido lo suficiente como para dejarla al descubierto, anidada en la arena húmeda, brillando como una perla bajo el sol temprano. La recogí con delicadeza, sacudiendo los granos de arena, y la acerqué a mi oído por instinto. El susurro del océano resonó en el espacio hueco, antiguo y vivo. Durante la mayor parte de mi vida, lo entregué todo: tiempo, energía, paciencia, incluso la vajilla de porcelana. Pero no esta concha. Esta era mía. La deslicé en el bolsillo de mi vestido de lino y seguí caminando por la playa, descalza, dejando que las olas cálidas lamieran mis tobillos. El cielo era una acuarela suave, azules tenues que se fundían con el dorado, y el aire olía ligeramente a sal, protector solar de coco y amanecer. Fue entonces cuando llegó la notificación, un timbre del teléfono que ahora solo usaba para alertas del clima y los ocasionales mensajes de Jean sobre bocadillos del club de lectura. Era un correo de Harold. Asunto: contacto final. Léalo y elimínelo a su discreción. Adjuntaba cartas escaneadas, una de Rachel, otra de Andrew. Se habían presentado en su oficina, desesperados, exigiendo respuestas, buscando acceso. Él no les dio nada, tal como le había pedido, pero dejaron sus palabras de todos modos. Por un momento consideré no abrirlas, pero lo hice. La letra de Rachel estaba más temblorosa de lo que recordaba, grande en algunas partes, apretada en otras. Mamá,
No sé si algún día verás esto. Todo se está derrumbando. La Junta de Ética está investigando a papá. La SEC está investigando a Daniel. Podríamos enfrentar cargos. Vanessa dejó a papá. Se llevó la mitad de lo que le quedaba. Y no dejo de pensar en aquel día en el muelle. Lo que dije, lo que hice. He repetido ese momento 1000 veces. La verdad es que estaba presumiendo. Quería impresionar a Melissa, ser la hija que ella nunca tuvo. Y al hacerlo, descarté a la madre que sí tenía. A ti. Ahora entiendo lo que papá te hizo en el divorcio. Entiendo lo que permitimos. Y lo siento tanto. Por favor, si en algún momento puedes encontrar en tu corazón perdonarme, tu hija, si aún me aceptas, Rachel. La de Andrew era más corta, siempre iba al grano. Mamá, no merezco tu perdón. Ninguno de nosotros lo merece. Tenías razón en todo. Papá mintió. Nosotros le creímos. Te dejamos cargar con todo y actuamos como si tuvieras que estar agradecida por ello. Me quedé ahí sin decir nada cuando Rachel te sacó de la foto. Lo vi pasar, y me odio por eso. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Andrew leí ambas 2 veces, luego una tercera. Las palabras eran reales, el remordimiento, genuino, y sin embargo, no me conmovieron como una vez pensé que lo harían, porque la mujer a la que escribían, esa mujer ya no vivía aquí. Esa mujer, la que habría tomado el teléfono, corrido en su defensa, arreglado todo con abrazos y pasteles y perdón en voz baja, esa mujer ya no existía. No la lloraba, la honraba, pero no la extrañaba. Ella había cumplido con su deber. Ahora era mi turno. De vuelta en la cabaña de la playa, Jean había dejado una nota en mi puerta. Club de lectura confirmado para esta noche. Vamos a hablar de El año del pensamiento mágico. No llegues tarde. ¿Trae vino? Usted sonreí. No por el vino, sino porque alguien esperaba que yo estuviera ahí. No por culpa, no por obligación, sino simplemente por estar. Coloqué la concha en el estante junto a la correa de Max y llené una canasta con galletas, una botella de vino tinto y un trozo de queso del pequeño mercado al final de la calle. La casa de Jean estaba a solo 3 puertas. Al salir, me vi en el espejo junto a la puerta. La mujer que me miraba de vuelta parecía descansada. Sus hombros ya no caían vencidos. Sus ojos ya no escaneaban el horizonte esperando el regreso de alguien. Su piel se había bronceado un poco con el sol y su cabello plateado brillaba. Se veía libre y desconocida y completa. Esa noche, mientras la brisa se colaba por las ventanas abiertas y el club de lectura reía recordando mal las citas del libro, mi teléfono vibró una última vez. Un mensaje, de un número que no conocía. Mamá, soy Rachel. Tengo un nuevo teléfono. Papá no está bien. Por favor, solo háblanos. No respondí. Coloqué el teléfono boca abajo sobre la encimera, serví otra copa de vino y le pregunté a Jean qué libro leeríamos después. A la mañana siguiente la tormenta había pasado, el cielo brillaba, el mar estaba en calma. Caminé a lo largo de la orilla, observando a los pelícanos lanzarse al agua y a los niños reír mientras perseguían la espuma. Una mujer mayor estaba frente a un caballete, pintando el horizonte con amplias pinceladas de azul y óxido. Una pareja joven paseaba a su perro unos metros delante de mí. La marea subía, borrando lentamente las huellas, incluidas las mías. Metí la mano en el bolsillo y saqué la concha. La acerqué una vez más a mi oído. Esta vez no escuché el océano. Escuché la voz de mi madre. Palabras que me dijo una vez, hace mucho tiempo, cuando yo aún era lo suficientemente joven como para pensar que serlo todo para todos era la mayor medida de una mujer. Puedes pasarte toda la vida entregándote pedazo a pedazo, hasta que no quede nada, o puedes aprender a guardar algo sagrado solo para ti. Me tomó 57 años entenderlo, pero aprendí. Y ahora, lo que me queda, me lo guardo para mí. Cliffhanger. La marea borró mis huellas detrás de mí, y no miré atrás. A veces, el punto de quiebre más fuerte no llega con un grito, sino con el silencio, ese que sigue a toda una vida de ser ignorada. Margaret Whitmore no alzó la voz, no exigió justicia. Simplemente se fue, paso a paso, hasta que por fin pudo oír sus propios pensamientos, y al hacerlo nos enseñó algo esencial, que el amor sin límites no es amor, es autoaniquilación, que el perdón sin responsabilidad no es gracia,
Es permiso para ser herida otra vez. No necesitas quemar puentes para proteger tu paz, pero a veces sí tienes que dejar de cruzar el mismo puente solo porque siguen llamándote desde el otro lado. Así que esta noche, si esta historia tocó un rincón silencioso dentro de ti, si te recordó tu valor, los años que diste sin pedir nada a cambio, entonces quizás sea hora de guardar también algo sagrado para ti. Y si deseas compartir esa fuerza silenciosa con otros, no dudes en dejar un comentario abajo o en pasarle esta historia a alguien que necesite oírla. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Cuida tu corazón. Te ha llevado más lejos de lo que imaginas.